Este video tendrá información detallada del arco actual de One Piece en el manga, así que habrá spoilers para los que no van al corriente con la historia. Ya desde Wano, Eiichiro Oda, el autor de One Piece, ha manejado una forma de narrar los eventos en la que existe ambigüedad sobre el orden en el que suceden, a través de flashbacks, de pequeños comentarios del narrador, en donde nos manda a eventos del pasado y de referencias indirectas en las conversaciones de los personajes. Oda genera una incertidumbre en cuanto al orden de los eventos. Como Egghead es un arco que involucra el movimiento de muchas facciones y a diferencia de arcos anteriores, la aventura de Luffy es solo una más de las tantas que tenemos que tener en cuenta. Saber en qué momento están ocurriendo con respecto a las demás es importante para entender qué está pasando y para hacer predicciones acertadas que vayan acordes con la continuidad, aunque ésta sea confusa. Ya en el pasado hice un análisis detallado de la cronología del Reverie y ahora haré lo mismo con todos los eventos que se relacionan al arco de Egghead. Como muchas cosas se gestaron precisamente después del Reverie, comenzaré por ahí. Así que quédate conmigo para así desenmarañar la cronología de Egghead. Vamos a comenzar. Voy a construir un esqueleto cronológico primero que será la base con la que podremos situar todos los eventos. Y para eso hay que empezar por el arco de Wano. Después de una pequeña aventura en la que Luffy conoce a Tama, se encuentra a Zoro y demás, el punto que comenzaré a usar como referencia es cuando él al fin es llevado con Kinemon a las ruinas del castillo de Oden. Aquí, Kinemon nos revela el plan de escabullirse en Onigashima y derrotar a Kaido. Y nos dice que este plan sucederá dentro de 2 semanas, el día del Festival del Fuego. Como los planes no cambiaron con respecto al día, y en efecto el ataque a Onigashima fue durante el Festival del Fuego, sabemos que el resto del acto 1 y el acto 2 suceden en un espacio de 2 semanas. Además, gracias a los interludios, sabemos que el segundo acto dura 1 semana aproximadamente y eso es importante. Verán, en el capítulo 925 del manga, Barbanegra discute con Moria sobre 3 eventos importantes. La batalla entre revolucionarios y marines ocurrida el cuarto día del Reverie, la llegada de Luffy a Wano y además que Big Mom va en camino. Es gracias a esto que podemos saber que el Reverie sucede más o menos al final del primer acto y principio del segundo. Aunado a esto, en el capítulo 956, durante el interludio previo al inicio del tercer acto, el narrador nos comenta que el presente es 1 semana desde el fin del Reverie. El presente al que el narrador se refiere, de acuerdo con la estructura de los capítulos, es justo al día de la batalla de Onigashima, al comienzo del acto 3. Esto lo sabemos pues en ese momento fue que llegó la noticia de la alianza entre Kaido y Big Mom, que se oficializa precisamente la noche antes de la batalla. El acto 3 dura aproximadamente 2 semanas. La batalla de Onigashima es de una sola noche, pero luego tenemos que pasó 1 semana, 7 días completos para que Luffy y Zoro se recuperaran de sus heridas. Luego de eso fue la fiesta para celebrar la victoria en donde Ryokugyu entra para capturar a Luffy, pero es interceptado por los Vainas Rojas, Momonosuke y Yamato. Posterior a eso, el narrador nos comenta que pasaron unos días y después de ese lapso es que los Sombrero de Paja zarpan del país de los samurái. La duración exacta depende de ese periodo después de la fiesta y antes de zarpar, al que el narrador se refiere solo como unos días. Esto podría ser entre 2 y quizás hasta 7 días, así que el tercer acto tiene una duración aproximada de 2 semanas, pero es solamente eso, aproximada. Luego, el día que los Sombrero de Paja zarpan al parecer es el mismo en el que sucede el incidente de Lulusia. Ahora sabemos por el capítulo 1089 que entre ese evento y el día del incidente de Egghead pasaron 6 días. Por lo tanto, los Sombrero de Paja necesitaron un lapso de 4 días para llegar a la isla del futuro. El quinto día es donde llegan y el sexto día en el que se forma el enorme hueco en el mar y se registra el terremoto más grande jamás visto es el presente de la historia. Ahora sí, con esta línea como referencia podemos ir situando los eventos de todos los personajes importantes. Vamos a comenzar con Sabo y los revolucionarios. Sabo, justo el último día del Reverie, se escabulló al barco del reino Lulusia, el cual presumiblemente partió ese mismo día, si bien no tenemos exactamente el dato. En algún momento del acto 3 de Wano, Sabo llega a Lulusia después del golpe de estado, y algunos ciudadanos del reino deciden ir con él a Kamabaka. Justo el día que marca el acto final de Wano es cuando Sabo parte del reino y se contacta con los revolucionarios. Este es el día del incidente de Lulusia, así que sabemos que a Sabo le tomó más o menos unas 3 semanas su viaje desde su salida de Marilloa hasta su partida de Lulusia. El Gorosei menciona que el golpe de estado del reino fue hace unos pocos días y es por eso que podemos determinar que Sabo llegó a Lulusia en algún momento del acto 3, cuando Luffy se estaba recuperando de sus heridas.
Sabo llega a Kamabaka el mismo día que Luffy llega a Egghead, lo cual implica que le tomó 4 días su viaje. Entonces, él les cuenta toda la verdad sobre el día del Reverie a Dragon e Ivankov. En el presente, Sabo sigue en Kamabaka. Vamos a analizar ahora el viaje de Garp. Él se mantiene en Redport toda la duración del Reverie y acompaña a Neptuno y sus hijos de regreso a su reino tan pronto este termina. Sabemos por tanto que Garp se dirigió a las profundidades más o menos al inicio del segundo acto y tardó toda la duración del segundo acto para terminar su misión. Esto es seguro porque justo cuando Garp dejó la isla Gyojin, recibe el comunicado de la alianza de Big Mom y Kaido, la cual recordemos marca el día final del segundo acto. Luego de eso, Garp regresa al cuartel general de la marina por un tiempo, pero al enterarse del secuestro de Koby, decide ir a Hachinosu. Aquí no tenemos idea de cuándo fue exactamente, pues Hina en el capítulo 1082 solo menciona a Sengoku y Zuru que Garp fue rumbo a la isla hace varios días. Por lo tanto, Garp pudo haber salido tan pronto como durante la semana después de la batalla de Onigashima, o incluso más tarde, paralelo a los días del viaje de Luffy a Egghead. Como el cuartel general de la marina está bastante retirado, yo diría que es más lógico pensar que Garp salió a Hachinosu cuando Luffy aún seguía en Wano y tardó poco más de una semana en llegar a la base G14. Esto último sucede justo el día que Luffy llega a Egghead. Para cuando Garp llega a G14, Luffy ya se había hecho notar y la vicealmirante Doll ya había recibido la orden de ir a apoyar en el movimiento para eliminar a Vegapunk. Garp, por su parte, recluta a algunos miembros de SWORD y llega a Hachinosu ese mismo día, y la batalla entre marines y piratas de Barba Negra transcurre toda también durante ese día. Por tanto, podemos pensar que la base G14 está bastante cerca de Hachinosu. El paradero de Garp es desconocido por el momento. Sigamos con Barba Negra, quien tiene una cronología bastante intrincada e interesante. Él estuvo en Hachinosu hasta que leyó la noticia de la abolición de los Shichibukai, publicada el día siguiente del fin del Reverie, y decidió partir ese mismo día para Amazon Lily, llevando consigo a Vasco Shot y Catalina Devon. Como la noticia del secuestro de Koby llegó cuando Garp ya estaba en Marineford, y podemos suponer con bastante certeza que a Garp le llegan las noticias rápidamente, quiere decir que a Barba Negra le tomó todo el acto 2 y parte del 3 quizá, el llegar a Amazon Lily, enfrentar a Hancock y Koby y luego zarpar de regreso con el Marine en su poder. Barba Negra regresa a Hachinosu, encierra a Koby y discute su plan de negociar con el gobierno su seguridad a cambio de ser considerado rey. En algún punto luego de eso es cuando decide ir para la isla Winner a esperar a quien sea que haya llegado allí desde Wano. Al parecer el momento en que él se enfrenta a Law sucede el mismo día en el que Luffy llega a Egghead, pues Akainu recibe la noticia de ambos eventos en el mismo reporte. Por ahora no sabemos qué hizo Barba Negra después de vencer a Law. Además, Beppo y Law huyeron y han pasado más de 12 horas probablemente desde eso, de forma que el paradero de todos los que participaron en la batalla de Winner es incierto. Los nakamas de Barba Negra también tuvieron movimientos curiosos. Teach llevaba a Pudding consigo cuando fue a la isla Winner y por lo tanto el evento de la mini historia de portadas en el que Kusan y Van Augur irrumpen en Totoland tuvo que suceder antes. Para la escena en la que se discute el plan de negociar la seguridad de Koby, ambos comandantes titánicos ya habían regresado y por lo tanto la ida a Totoland debió suceder en algún punto del viaje de Amazon Lily. Eso quiere decir que Devon también regresó a Hachinosu, si bien ella no ha aparecido aún en la historia presente. Un barco de la tripulación de Barba Negra llegó a las costas de Egghead entre el día presente y el anterior. Aún desconocemos quiénes van a bordo y la temporalidad exacta de la escena. Llegó el Riboni tuvo un viaje bastante simple. Después del Reverie se infiltró en uno de los barcos, concretamente el del reino Tajin, y tardó toda la duración del arco 2, el arco 3 y el tiempo que le tomó a Luffy llegar a su destino. No sabemos los detalles de su viaje, pero probablemente luego de llegar al reino Tajin robó algún barco y se dirigió a la isla del futuro, donde permanece en el presente junto a los sombreros de paja. Shanks llegó a las cercanías de Wano la noche de la fiesta de la victoria, esperando que Teach fuera ahí, cosa que no resultó ser verdad. Entonces se fue, dejando a Marco en la isla Sphinx y probablemente se fue luego hacia Elbaf directamente, donde permaneció por una buena cantidad de tiempo. Cierto día, probablemente el día que Luffy llega a Egghead, Eustace Kid lo reta y es completamente derrotado. Entonces Shanks decide zarpar de la isla de los gigantes con un rumbo desconocido. Kizaru junto al miembro del Gorosei, Jay García Saturn, salieron con una gran flota desde Marilloa hacia Egghead, con el objetivo de eliminar a Vegapunk, habiendo enviado previamente al Cipicero, encabezados por Rob Lucci, Kaku y Stussy. Curiosamente, la cantidad de tiempo que les tomó a Kizaru y Saturn llegar a Egghead es extremadamente corta. Ahora sabemos que la destrucción de Lulusia sucedió 6 días previos al presente,
y podemos concluir lo siguiente: durante la destrucción de Lulusia, Saturn estaba en la habitación de autoridad con el resto del Gorosei. Eso quiere decir que su partida tuvo que ser después de ese momento. Por lo tanto, su viaje hacia la isla del futuro tuvo que haber durado menos de 6 días. Eso quiere decir que tardó menos una flota de la marina saliendo desde Marijoy y Marineford en llegar a Egghead que Luffy, que zarpó desde Wano. De toda la cronología, este es el punto que considero más inverosímil, y a menos que la marina tenga algún recurso para viajar en tiempos récord, es básicamente imposible recorrer casi todo el Nuevo Mundo en menos de 6 días. La flota de la marina llegó a las costas de Egghead el día presente, presumiblemente durante la mañana. Pasemos a la información que tenemos del almirante Ryokugyu. Antes de ir a Wano sabemos que él estuvo en Sphinx y que capturó a Alex Chichibukai y Edward Weevil mientras Marco seguía en el país de los samurai. Luego él fue a intentar capturar a Luffy sin tener éxito. Ha pasado más de una semana de eso y por lo tanto el paradero de Ryokugyu es todo un misterio. Lo mismo con Marco, a quien vimos la última vez en Sphinx, donde Miss Bakin le dijo que la verdad sobre Weevil, como hijo de Barba Blanca, la sabía Vegapunk. Como parece que en esta escena Marco acababa de llegar a Sphinx, también han pasado ya muchos días de eso. Kuma fue rescatado por los revolucionarios durante el Reverie y enviado a Kamabaka, en donde Lindbergh estaba intentando modificarlo para ponerlo de su parte y quizá intentar recuperar su humanidad. Ahí permaneció hasta el día de la llegada de Luffy a Egghead, en donde súbitamente se levantó de su sitio con rumbo desconocido. Ese mismo día llegó a la Red Line y comenzó a escalar. No sabemos su propósito ni tampoco su paradero actual. Otro personaje interesante para analizar es Morgans. Él se encontraba en Redport un día antes del comienzo del Reverie, y presumiblemente permaneció allí un tiempo para reportar lo que fuera saliendo del evento. Es al final de eso cuando las cosas se tornan interesantes. Sus diversas fuentes comienzan a filtrarle la información sobre la muerte del Rey Cobra, el intento de asesinato de Charlos y la disolución de los Shichibukai. Para ese entonces Morgans ya no estaba en Redport. En medio de la oleada de noticias, un agente del gobierno infiltrado intenta intimidarlo para ocultar cierta noticia, pero Morgans prueba ser más fuerte de lo que pensábamos y derrota a la gente. Posterior a eso, Wapol se contacta con él para revelar la información. Del lado de Wapol vemos que la llamada a Morgans sucedió mientras él y Vivi se ocultaban en el barco del reino Aegis, y Wapol acordó que Morgans los recogiera ahí a cambio de la información. No sabemos en realidad qué le dijo Wapol, pero probablemente le dio todos los detalles detrás de la muerte de Cobra que vio por accidente en el castillo Pangea. Tanto él como Vivi estaban en el dirigible de Morgans el día que Luffy llega a Egghead, y los vemos justo en el momento que Morgans se entera de eso. No sabemos qué dirección tomó el dirigible, así que la ubicación de Morgans y por tanto de Vivi y Wapol es desconocida para nosotros. Ahora hablemos de York, el satélite de Vegapunk que influyó fuertemente en las decisiones que llevaron a la situación actual de Egghead. Ella llamó a los miembros del Gorosei 3 meses antes del día actual, es decir, casi 2 meses antes de que Luffy llegara a Wano. El objetivo de York era revelar la investigación de Vegapunk sobre el siglo vacío y negociar un título de Tenryubito. De acuerdo con la información del capítulo 1068 del manga, un mes después de la llamada de York, agentes del CP5 fueron enviados a Egghead para investigar, pero estos desaparecieron, y ahora sabemos que más bien fueron capturados por York. Otro mes después, más agentes del Cypher Pol, esta vez del CP7, fueron a la isla con el mismo efecto. De la misma forma, 15 días antes, miembros del CP8 llegaron a la isla y también fueron capturados. York, al ver que no estaba obteniendo el resultado deseado, volvió a contactar a Marijoa, pero esta vez habló directamente con los miembros del Gorosei. Después de su conversación, ahora sí, los 5 ancianos decidieron enviar a Kizaru. Esta llamada ocurre medio mes antes del día de la llegada de Luffy a Egghead y por lo tanto sucede aproximadamente en el periodo de la fiesta de la victoria en Wano. Por lo tanto, es probable que la Mother Flame haya sido enviada en este mismo lapso, y entonces la movilización tanto del arma que destruyó Lulusia como de la flota, liderada por Kizaru, fue postergada una semana aproximadamente desde la llamada de York. Por último tenemos a la Cross Guild. Después de la abolición de los Shichibukai, Mihawk decide salir de su isla y forma una alianza con Crocodile. Como Baggy le debía dinero, ellos van hasta la isla Karaibari y derrotan a los marines que ahí se encontraban. Todo esto sucedió aproximadamente durante el segundo y tercer acto de Wano. A partir de eso es que se forma la alianza conocida como Cross Guild. Al parecer, Crocodile, Mihawk y Baggy han permanecido ahí desde que formaron la alianza. El día de la publicación de la noticia de la muerte de T-Bone tenemos un discurso genial por parte de Baggy, donde incita a todos sus seguidores a ir por el One Piece. No sabemos exactamente cuándo ocurrió esto, pero todo el capítulo 1082 parece suceder en el presente, así que aunque no es un hecho, diría yo que sucede en paralelo a la aventura de Luffy en Egghead. Las consecuencias de las acciones de la Cross Guild son por ahora inciertas. Básicamente estos son todos los eventos relevantes con respecto al comienzo de esta saga final.
Ahora estamos en el día del incidente de Egghead y todo puede suceder. Recuerda que debido a la ambigüedad en ciertos eventos, esta cronología es aproximada y puede cambiar en el futuro si Oda revela información nueva. Espero que este análisis cronológico haya sido de tu agrado y si fue así, agradeceré mucho tu like. Creo no haber dejado eventos importantes fuera, pero si se me pasó algo o tienes alguna duda, escríbela en los comentarios. Además, no olvides suscribirte al canal para más contenido de One Piece. Para terminar, agradezco mucho a todos los miembros del canal. A López, Ramón Parry, Zach Buzo, David Ginas, Luis Mira, Iván, Miguel Cuda, Jerónimo Angiolillo, Terreseundos, Cristian Ledesma Candás, Pancho López, Adrián Duarte, Alejandro González, Kaiserex, Waldus, Vomitus 404, CH3Z93, Oscor 25S, Yoyo, Chofócrates, Cops, Harayuko 1, Kep06, Bolas 24, Lemelamente, Yofkun, Esculapio, Andrés Miñán, González de Mario, Cristian Ignacio Zúñiga, Gibran Villa, David Dionisio, Roberto Sea, Mr. Don Luffy, Sarmi, Jaime Hanaromi, Lucas Núñez, Federico Juárez, Perdido en la Tarde, César Omar, Oseb de Yolidez, Soy Dani Barrios, Krasny Shiva, Agustín, Enrique Molina, PX Flampe, José Alarcón, Brian Chris, Regu B2, Ari Aguilar, Nicolás Pino, Benjamín Bustos, Segui, Eduardo RS, Main Eragon, Miguel Pérez, Diego Ahumada, Malojo, Gonzil, Badrisky, Midra, Jonathan Rodríguez Vázquez, Josh D, Esteban Sangroni, Netamita, Lujío, Seisus, L. César, Jesús Novelo, Ita J13, Joel Robledo, David Rosas, Jack D, Gonzil y Jack Gamer. Si quieres aparecer en los agradecimientos al final de los videos y tener acceso a todo el contenido antes de su publicación, sigue el enlace en la descripción o haz clic en el botón de unirse debajo del video. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.